como los gestos, expresión facial, contacto visual, postura, etc. Proxémica. Se refiere al estudio de la distancia social. Es la manera en que cada sociedad o cultura en particular percibe los espacios físicos. Paralenguaje. Se refiere a las cualidades de la voz como entonación, volumen, dicción, acento, emisión de sonidos, gruñidos, risa, bostezo, entre otros. Otros elementos. Lo percibido por los sentidos, el uso de artefactos, por ejemplo, ropa, accesorios, adornos, cosméticos, etc. El significado de los colores, actitudes, hábitos, por citar algunos ejemplos. La conducta no verbal es, al igual que la verbal, un comportamiento aprendido en la cultura determinada. Por lo tanto, el significado de las manifestaciones de cada una de las categorías citadas varía en los contextos diferentes. Con frecuencia, el desconocimiento de los significados de la comunicación no verbal ocasiona problemas de entendimiento entre los interlocutores, por lo que antes de iniciar el proceso comunicativo hay que asegurarse que se dé en un contexto igual entre emisor y receptor. Categoría kinésica. Hay cierto tipo de movimientos comunes en diversas culturas, como mover la cabeza de izquierda a derecha para negar o arriba hacia abajo para afirmar. El pulgar hacia arriba significa aprobación y hacia abajo desaprobación. Las muecas que hacemos al probar algo ácido o desagradable suelen ser similares. Colocar las manos abiertas sobre el vientre suele indicar un dolor de estómago. Podemos comprobar que diferentes culturas comparten los mismos significados de comunicación no verbal cuando nos topamos con alguien que no habla nuestro idioma y tratamos de dar o solicitar alguna información. Algunos de estos movimientos son comunes porque han sido establecidos por normas o estándares internacionales, como el lenguaje para los sordomudos o las señales con las banderas en los aeropuertos. Otros son únicos de cada cultura y otros son incluso contradictorios o con significados ofensivos para culturas ajenas. Para las culturas latinas, el beso entre hombres es símbolo de afeminamiento, mientras que para los rusos, el no saludarse de beso es una falta de atención. Cuando establecemos una comunicación con otra persona, la mayoría de los mensajes percibidos no provienen de lo que literalmente decimos, sino de la manera en que nuestros gestos y movimientos corporales proyectan lo que hablamos. Es muy importante que al hablar en público manejemos de manera voluntaria y consciente cualquier gesto o movimiento que realicemos, sobre todo para no introducir ruido en nuestro proceso comunicativo y hacerlo más efectivo. El contacto visual, por ejemplo, puede hacer que el orador establezca una relación favorable con la audiencia si se maneja adecuadamente, o bien puede hacer que la audiencia se sienta ignorada, o bien que la audiencia ignore al orador. Si en algún congreso el orador mantiene su vista todo el tiempo en los apoyos visuales, la audiencia se sentirá ignorada o en segundo término. Si por el contrario mantiene la mirada fija en un punto, la audiencia sentirá que el orador se siente inseguro, ya sea por hablar en público o por desconocer el tema. Al hablar en público debemos evitar ver hacia el techo o hacia el suelo, o bien mantener la vista siempre en el papel. Esto proyecta inseguridad. No sabemos tampoco dirigirnos visualmente siempre hacia quien representa la mayor autoridad en el evento, como cuando los estudiantes exponen clase viendo solo al docente como si éste no conociera el tema. La clase es realmente para los compañeros estudiantes. La vista del orador debe ser una forma de estar en contacto con quien nos escucha, de hacerle saber que nos interesa que esté allí. Lo más adecuado para lograrlo es variar nuestro enfoque visual hacia las diferentes áreas del auditorio si es un lugar grande, o hacia las diferentes personas si es una junta o reunión con menos cantidad de gente. La kinestésica proyecta también información a través de nuestra gesticulación. No es correcto al hablar, por ejemplo, morderse los labios o hacer muecas de preocupación. De igual forma, nuestro cuerpo debe proyectar seguridad al hablar. Por eso debemos evitar tocarnos la cabeza, peinar el cabello con los dedos,
apretarnos las manos, esconderlas en las bolsas de la ropa o mantenerlas cruzadas, bailar en uno o en otro pie, mantenerlos cruzados, hacer movimientos de vaivén, recargar un pie en la pared, quedarse como estatuas o caminar en un pequeño espacio de un lado para otro de manera constante. Categoría proxémica. Cuando dos personas platican, la distancia que hay entre cada una varía, dependiendo del rol respectivo y del tipo de mensaje que se transmita. El espacio se refiere no solo a la distancia que separa físicamente a los sujetos, sino a los elementos o artefactos que se utilizan para delimitar estos espacios. Por ejemplo, en el salón de clases hay más distancia entre maestros y alumnos que entre los mismos alumnos. Esto indica jerarquía, diferencia en el nivel de conocimientos, indica quién es el elemento fuerte en el proceso de comunicación. Además, existe con frecuencia un escritorio que marca más esta distancia. Situaciones similares ocurren cuando visitamos al médico o al gerente de la empresa. Un escritorio de por medio indica que la persona tras él domina la situación de comunicación. La distancia entre personas allegadas, amigos o familiares es diferente en la cultura europea y la cultura latina. Los ingleses suelen marcar un espacio mayor y evitan el contacto físico, abrazos, palmadas, apretones. Para un latino, la distancia social de amistad, compañerismo o que indique relación de familia suele ser muy corta o nula. Categoría para lenguaje. En la comunicación verbal, el significado de nuestras palabras es muy importante para poder codificar un mensaje, pero no es lo único que transmite significado. La intención del mensaje se marca con la forma en que pronunciamos esas palabras. Se te ve precioso el vestido. Esta es una expresión que carece de significado si no escuchamos la entonación con que se dice. Imagina que encuentras después de 2 semanas a la amiga que te dejó plantada sin siquiera avisarte. ¿Cómo se lo dirías? Las principales características de la voz que nos ayudan a marcar la intención del mensaje son el volumen, el ritmo, la textura, la entonación y el tono. El volumen es el nivel de intensidad con que se emite un sonido. Lo percibimos como fuerte o débil. Algunas personas comienzan una frase con un volumen alto y terminan con un volumen muy bajo. Solemos subir el volumen cuando damos una orden o emitimos un regaño. También soy ruido físico en el ambiente. Por lo contrario, si queremos que alguien no se entere de lo que decimos, lo bajamos. El volumen varía de la situación y del tema. El ritmo. Este es la velocidad con que se habla. Cuando damos una explicación, solemos hablar despacio para que los demás comprendan mejor el sentido de nuestras palabras. Si tenemos prisa, es probable que acortemos el espacio entre palabra y palabra. Igual ocurre si estamos emocionados, felices, asustados o nerviosos. El tono es el alto o bajo nivel de graduación de la voz. Existen voces agudas o graves. Según el tono, los cantantes pueden ser sopranos, barítonos o contraltos. La entonación se refiere a las variantes de tono que usamos al hablar y que en la comunicación escrita se presenta con los signos de puntuación: admiración, asombro, sorpresa, eres increíble, interrogación, duda, ¿por qué no me llamaste? Suspenso, el asesino avanzó lentamente, ella ni siquiera pudo gritar. La textura indica cualidades de la voz, por ejemplo, áspera como la del rockero mexicano Alex Lora, vocalista del grupo Beltrí; tersa como la de Chayanne, cantante puertorriqueño; nasal como la de Eros Ramazzotti, cantante italiano. Gutural hace referencia a los sonidos graves y desgarradores como la voz de la cantante Edith Piaf. Cada una de estas características comunica